¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión en el diplomado sobre justicia electoral local. Estaban hablando ayer sobre la redacción de sentencias, reglas generales, apartados, y el día de hoy, en sustitución de mi compañero Rubén Becerra, voy a hablarles del lenguaje ciudadano, de su importancia, sus características, y finalizaremos a modo de taller haciendo un par de ejercicios, solo un par de ejercicios para clarificar, pero hacer como esta parte práctica de qué es, qué significa y sobre todo cómo se hace el lenguaje ciudadano y diferenciarlo de cómo solían redactarse las sentencias. Y digo solían porque esta tendencia del lenguaje ciudadano, y veremos algunas dimensiones, características, porqués, su importancia con la democracia o cómo se vincula con esta, y desde luego con la parte jurisdiccional, ha permeado, ¿no?, en los poderes judiciales, no solo el federal y no solo el Tribunal Electoral, aunque en el caso electoral, y les voy a compartir ese material, hay un manual que yo probablemente Rubén les haya hablado de él, porque él fue en Sala Monterrey, donde fue magistrado, y fue en Sala Monterrey donde se produjo este manual. Entonces es muy didáctico y tiene una metodología muy interesante, ya les platicaré y se los voy a compartir, pero la idea del lenguaje ciudadano en realidad es una tendencia que decía de los poderes judiciales y en general de las administraciones públicas, o sea, no solo la administración pública federal, sino en general la administración pública como órgano. Y las administraciones públicas me refiero en todos los niveles y en distintos países que han adoptado esta tendencia a simplificar la comunicación. Entonces, vamos a ver también que las sentencias son eso, ¿no? Son comunicación y veremos cuáles son las dimensiones. Voy a compartir una presentación para ir acompañando la sesión del día de hoy. Entonces, vamos primero con esto que es muy claro, ¿no? La idea de hacer más entendibles las cosas. Seguramente ustedes ya han visto sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si nos da tiempo, vamos a hacer un ejercicio que también tiene que ver con eso. Y como en el principio, y muy probablemente Rubén se los comentó el día de ayer, en el principio ya le dicen a uno cuál es el sentido de la sentencia, cuáles son los efectos, si los hay, y entonces ya de entrada sabemos cuál es el resultado. Sentencia que revoca la resolución dictada por la Sala Regional Toluca y ordena, ¿no?, al Instituto Nacional Electoral, lo que sea, ¿sí? Pero desde el inicio, cosa que no siempre, o más bien normalmente no sucedía con las sentencias de cualquier poder judicial, de cualquier instancia, ¿no? Nos íbamos al final de la sentencia, en donde decía resuelve, y ya en el resuelve, fuera civil, fuera penal, fuera federal, ¿no?, ampara y protege para los efectos señalados en el considerando sexto, y ahora me regreso al considerando sexto. Y resulta que el considerando sexto, que era como la parte medular de la sentencia, estaba como en la página 95, ¿no? Eso nos pasó muchas veces cuando fuimos abogados, quienes hemos sido, ¿no? Entonces, no es que fuera tortuoso, porque uno ya sabía, pero imagínense que fuera una persona, y también nos ha pasado. En el Tribunal Electoral es un poquito distinta la mecánica, pero en general sucede, ¿no? Y puede uno identificar en los juzgados, sobre todo, o en los tribunales, colegiados, como sea, tribunales administrativos, cuando una persona o uno no tiene experiencia en ese campo, y ahorita hablamos del lenguaje como una parte del expertise, ¿no? En ese campo, es decir, puede ser que veamos a un abogado civilista que de pronto se encuentra en los tribunales administrativos, y está como perdido, ¿no? No sabe cómo consultar el expediente. O a veces es una persona, con eso me refiero, alguien no profesional del derecho, o un pasante que apenas está aprendiendo esa mecánica, ¿no? Y que es sencilla, digamos, no es algo que tarde más de un par de veces con que uno va
a los juzgados para saber cómo pides el expediente y que si las copias y que si puedes consultarlo, si estás autorizado, cómo autorizarte, pero no, para quien no sabe eso, pues es laberíntico. Bien descrito por Kafka en una alusión a cómo esto puede ser incomprensible. El proceso es eso, ¿no? El proceso de Kafka es eso, es incomprensible y pareciera inclusive hecho para que no se comprendiera. Yo no sé si está hecho para eso o no, pero conforme las democracias se han transformado, y me refiero, se ha democratizado todo, ¿no? O sea, no solo son los partidos políticos, la competencia político-electoral, sino las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía. Entonces, pues hay que clarificar también cómo comunica la autoridad con la ciudadanía, porque lo contrario se vuelve ininteligible, ¿no? Y cuando algo es ininteligible, causa, y ayer lo vieron con Rubén, eso lo sé, ¿no? Causa la sensación de que es ilegítimo, algo no me quieren decir, ¿no? ¿Y por qué no me quieren decir? Y causa la sensación, esta cosa como muy desequilibrada, ¿no? Donde el poder, pues quién sabe qué te quiere decir y te castiga, quién sabe por qué, ¿no? Es una especie también, o había sido, en algún momento, una especie de funcionamiento así del Estado, ¿no? Que quién sabe qué te dice, quién sabe qué te acusa, otra vez volviendo al proceso de Kafka, y quién sabe por qué resultas condenado. Y nunca pudiste descifrar ese laberinto, ¿sí? Entonces, el lenguaje ciudadano clarifica, ¿no? Para los profesionales del derecho, pero sobre todo para la ciudadanía. Los profesionales del derecho, los que aprendimos todavía, porque ya las nuevas generaciones, ya estoy en esas edades en donde uno habla de las nuevas generaciones, y dice, eso es muy latoso, ¿no? Porque uno todavía se siente joven y tiene que admitir que pues hay nuevas generaciones, ¿no? Más que llevo ya muchos años dando clase y pues te vas dando cuenta de que las nuevas generaciones, ay, cuando yo empecé la carrera ellos iban haciendo, ¿no? Entonces es algo un poco triste, pero así pasa. Entonces, bueno, el chiste es que aprendimos, y sobre todo en la práctica, ¿no? En los juzgados o en los despachos, o ambas, a redactar de una manera. De miurga, ¿no? Además, sí, como uno pensaba que estaba haciendo algo así como súper chido, ¿no? Y ahorita vemos en los ejercicios. Y esto todavía yo lo he visto, ¿no? De abogados que redactan de una forma que ellos pensarían o piensan o sostienen que qué barbaridad, ¿no? Miren nada más lo que acabo de decir. Pero cuando uno lo ve, realmente, el problema no es si se entiende o no, porque uno lo entiende. El problema es que está re feo. O sea, ya ni siquiera estéticamente es uno, bueno, escribió un poema, este, imitando, si es que tal cosa se puede, Alejandra Pizarnik, ¿no? Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no, eso es feo, ¿no? O sea, estéticamente es feo. Pero aprendimos a escribir así. Yo me acuerdo una palabrita, y la tenemos en uno de los ejercicios, que yo aprendí, no en la escuela, sino en un tribunal, donde trabajé un tiempo, y muy agradecido estoy, y me encantó trabajar ahí. Adminicular, ¿no? Entonces yo la usaba, adminicular, es tan adminicular. Este, y como esto hay muchos ejemplos. El lenguaje en disciplinas como la nuestra tiene una centralidad eh, específica, ¿no? Todas las profesiones tienen sus códigos lingüísticos, aun aquellas profesiones que no son estrictamente lingüísticas, es decir, que no hacen del lenguaje de estos actos de habla su quehacer cotidiano, tienen su lenguaje técnico, desde luego, y tienen su lenguaje que puede ser matemático, en el caso de la ingeniería o las propias matemáticas o la física. Siempre van a estar relacionados con el lenguaje, pero no son ciencias o disciplinas, porque yo nunca digo que el derecho sea ciencia, pero que no son disciplinas que hagan de su principal herramienta de trabajo el lenguaje, aunque comunican. Dar una clase de matemáticas, pues necesito hablar, no son nuevas fórmulas, ¿no? Necesito explicar por qué la fórmula es de una determinada forma, o qué teoría matemática hay detrás de una incógnita, lo que sea, ¿sí? Pero acá no solo trabajamos con el lenguaje de una manera específica, sino que ese lenguaje que ocupamos después pasa a la esfera pública, ¿no? Pasa a los ciudadanos, transforma a los ciudadanos, constituye a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, ahí es donde tiene un sentido más allá de lo que hacemos en nuestro campo.
Pensemos, por ejemplo, en los médicos. Los médicos tienen una forma de hablar muy curiosa, también, así como los abogados, ¿eh? Tienen una forma de hablar curiosa y se refieren a los padecimientos, ¿no? O se refieren a las lesiones y de determinada manera hacen referencia a los tratamientos, como que se va a aplicar, ¿no? Un lenguaje técnico, que a final de cuentas eso separa disciplinas. Si nosotros queremos segmentar disciplinas, diferenciar, bueno, qué hace un abogado a diferencia de un filósofo, más allá de lo que hagan, hay un lenguaje y una serie de prácticas que lo diferencian. La manera en cómo lo emplean, la manera en cómo argumentan, ¿sí? La manera en qué dicen y qué sostienen para establecer una serie de premisas, lo que se, eh, lo que se, lo que se lucha, es que no quería decir lucha, ¿no? Pero lo que se define en el campo específico, ¿no? En el derecho, definimos lo justo, lo injusto, lo verdadero jurídicamente hablando, ¿no? No filosóficamente hablando, que también tiene sus dimensiones de lo justo y de lo injusto, pero tiene una forma de hablar y una forma de usar el lenguaje. Entonces, el lenguaje en este tipo de disciplinas, sea filosofía, sociología, sea el derecho, sea la historia, es la herramienta central. Y normalmente todas esas disciplinas tienen como dos intenciones, ¿no? Una intención endógena, los filósofos para los filósofos, y los sociólogos para los sociólogos, y los abogados para los abogados, pero también tienen un efecto hacia afuera, comunican. Bueno, no todos comunican, pero idealmente tendrían que comunicar. Entonces, leer un tratado filosófico entendible, pues es muy interesante encontrarnos contextos así, ¿no? O leer un tratado sociológico en donde presentan la evidencia empírica, o el argumento central, el modelo teórico, los conceptos, y uno dice, pues sí entiendo de qué va. Hay una pugna, inclusive en las disciplinas, sobre todo en disciplinas que no necesariamente su fin divulgativo va más allá de la esfera de sus profesionales, que eso siempre es digo que es un despropósito, ¿no? ¿Para qué te hablas entre filósofos o entre sociólogos o entre politólogos o entre historiadores? Validas unas cosas del campo, pero pues la idea sería que pues te leyera más gente, ¿no? Si no, para qué ese trabajo? Ese es otro debate de otro corte. Pero a lo que voy es que ahí está inmerso el lenguaje. En la manera en que es más entendible, puede llegar más gente. El trabajo de divulgación, aun si es un trabajo académico, robusto, si es un trabajo con pretensiones así intelectuales, de colocar una discusión en el campo, pero si hay gente que con una cierta preparación lo puede leer, es más influyente, ¿sí? Que sí se vuelve otra cosa, ¿no? Si se vuelve alguien que, pues, quién sabe qué dijo, y solo le entienden aquellos que se dedican a estudiar esa cosa que a nadie le importa, más que los que la estudian, ¿no? Pero bueno, el derecho se salva de eso, o bueno, tendría que salvarse, porque el derecho puede no gustarle a mucha gente, ¿no? Yo tengo muchas resistencias con el derecho, a pesar de haber estudiado, pero no nos salvamos de que aquello que se comunique tenga efectos en la esfera pública. Los filósofos podrán decir, no, yo solo escribo para los filósofos, y no solo para los filósofos, solo para los filósofos metafísicos, ¿no? Y pues los demás no me importan lo que digan los lógicos, ¿no? Yo con la metafísica estoy conforme, ¿no? Entonces, si no le entiende a Heidegger, pues qué importa, yo sí. Y los otros heideggerianos, que son como 5, yo creo, ¿no? Pues también entre nosotros charlamos y hacemos nuestros congresos heideggerianos, ¿no? Pues está bien. Pero acá no nada más son los heideggerianos, ¿no? A pesar de que haya corrientes teóricas y epistemológicas en el derecho, sino que lo que comunica el derecho, pues es parte de la vida cotidiana, transforma nuestra vida cotidiana, transforma nuestra posibilidad de ser y de hacer en el mundo, ¿sí? Una categoría tan fácil, que es una categoría lingüística, porque no existe en ningún lado, es una construcción. Bueno, en realidad toda categoría del derecho, la que ustedes me digan, pero una central para la democracia que es ciudadanía, justamente. ¿Quién es un ciudadano? ¿Quién es una ciudadana? ¿Sí? Pues aquellos que pertenecen a una comunidad política, están vinculados
de distintas maneras esa comunidad política, porque hay varias respuestas. Respuestas de la filosofía política, los contractualistas nos dan alguna respuesta, que es la ciudadanía. Pero el derecho nos da una respuesta, porque es una definición jurídica. Es una definición política, desde luego, es una categoría política que me permite participar en la esfera pública, pero, y que me permite ejercer derechos y ser titular de los mismos, ¿no? Que me permite oponer, si vamos a la filosofía política liberal, ¿no? Oponer ciertas libertades al Estado, que el Estado no se meta, u otros poderes, ¿no? El único poder no es el Estado. Pero, insisto, es una categoría jurídica porque está reconocida, protegida, institucionalizada, procurada, reproducida por el derecho. ¿Sí? El derecho como forma lingüística, a diferencia de las otras, cualquier otra disciplina, aunque pueda tener sentido lo que se dice, lo que se habla, constituye a la persona. Constituye a la persona. Claro, en un sentido imaginario, pero no por imaginario menos real. Es raro, ¿no? Decir imaginario y real al mismo tiempo. Es imaginario porque no existe. A ver, yo soy un ciudadano y pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo me casé hace 3 semanas, casi 3 semanas. Soy ciudadano casado. Eso constriñe mis posibilidades, me posibilita hacer unas cosas, me imposibilita hacer otras, ¿no? Mi estado civil, pero no hay nada. Si me ven en la calle, ya hace 15 días era así y ahora sigue siendo la misma persona, ¿no? Una canita por ahí a lo mejor ya me salió a partir de ese acto jurídico constitutivo de relaciones sociales específicas, que podemos definir as el matrimonio, pero nada cambió en mí. Pero cambió mi definición jurídica y con ello ciertas posibilidades de hacer. ¿Sí? Pues eso es la categoría de ciudadano, porque no es una categoría fija tampoco. Antes la ciudadanía, si es una categoría, una definición que está vinculada con la democracia, pues la ciudadanía ateniense nada tiene que ver con la ciudadanía moderna. Y eso que ambas están fundadas en la democracia. O sea, corren más o menos paralelas. No quiere decir que en otros regímenes políticos no pueda haber ciudadanos, pero los derechos que pueden oponer, la protección jurídica que pueden tener, inclusive lo que pueden hacer como personas, está mucho más limitado. ¿Sí? Es una estira y afloja. Pero a lo que voy es que entonces el lenguaje nos constituye no solo en el imaginario de cómo representamos algo que no tiene una entidad física, sino en nuestras relaciones cotidianas. Aunque nada en mí diga eso, aunque hay un papel, que es un papel que hay en ese acto, un juez del registro civil puso un sello y una firma y yo firmé, ¿sí? Estoy constituido para con y las y los demás de una manera específica. Y eso me imposibilita ejecutar ciertos actos, ¿no? O sea, constriñe, ¿no? Conduce lo que puedo y lo que no puedo hacer. Entonces, sí tiene efectos. Por eso decía, no por imaginario quiere decir que no tenga efectos concretos. Si yo voy y quiero sacar un crédito hipotecario en el estado civil casado, régimen matrimonial, y entonces ya, bueno, ok, entonces sí lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, no es que quiera, si yo quisiera contraer otro matrimonio, oye, no, pero espérate, pues estás casado, no puedes, ¿no? Y así, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer de conformidad con un acto declarativo, ¿sí? Que me constituye y que entonces va con relación a cómo entendemos a las demás personas. De ahí la importancia del lenguaje en el derecho. A eso es a lo que quiero llegar. Y definiciones tales como candidatura, ciudadanía, tiempos, inclusive, ¿no? Restricciones de índole temporal, campañas, precampañas. ¿Y en dónde está la precampaña? En ningún lado. En un calendario, que es una abstracción igualmente, ¿no? Para darle sentido, para orientarnos en el mundo y poder, pues, más o menos ejecutar ciertas tareas. Bueno, entonces, si va cambiando la noción de ciudadanía de conformidad con la noción de la democracia y lo que han buscado, no digo que sea un propósito explícito, pero pues así se ha transformado las relaciones sociales, ¿no? Lo que ha buscado, conseguido en esta cosa como dialéctica de lo democrático, pues es que no solo haya procedimientos ciertos, procedimientos electorales, candidaturas, que los votos se respeten de las personas, ¿no? Sino que también
pasa por el tipo de relaciones entre autoridad y ciudadanía, ¿no? Que sea más horizontal, que sea más transparente, y ahí el lenguaje es clave, ¿sí? Entonces, lenguaje ciudadano es una expresión, como viene aquí, este es de un documento de la Secretaría de Gobernación, aquí se los voy a compartir este material, digo, porque además no solo es público, sino pues que en eso baso la conferencia, la clase, y pues siempre es bueno contar con material, ¿no? Entonces acá se los pego. Al ratito que entremos al manual del tribunal de redacción de sentencias, les platicaré unas partes metodológicas y luego les comparto el manual, ¿no? Pero entonces, esta definición, ¿no? Que viene este documento de la Secretaría de Gobernación, que dice esa expresión simple, clara y directa de la información que las personas lectoras, pueden ser servidores públicas, ciudadanas, ciudadanos, necesitan conocer. Comunica a la ciudadanía lo que necesitan saber en una forma, tiene estas características, ¿no? Clara, directa y sencilla, con una estructura gramatical correcta y con las palabras adecuadas. Claro, no es una receta de redacción, no es escribir para que todos se entiendan. Su propósito principal es formular mensajes claros y concretos para que la ciudadana, ciudadano al que va dirigido, obtenga la información que necesita, ¿sí? El lenguaje siempre es un obstáculo, ¿sí? Entonces, en la medida en que se entienda, o sea, digo que es un obstáculo porque no solo el acto de posibilidad de leer, sino de entender lo que se lee, de entender lo que se comunica. Entonces, ¿por qué el lenguaje ciudadano? ¿No? O sea, ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos interesa? Desde los poderes judiciales y la administración pública, ha habido transformaciones para satisfacer demandas sociales en temas como transparencia y rendición de cuentas. Va de la mano, por eso también va de la mano con la democracia, ¿no? ¿De qué manera podríamos decir, pues es transparente, ¿no? No solo en el sentido estricto de, pues ahí está la información, sin taches, ¿no? O con los taches nada más debidos, o sea, testado, pues, como dicen, ¿no? Debidamente. Pero la información básicamente íntegra. Bueno, pues ahí está, pero ahora entiéndala, ¿no? Ahora interprétalo. Si esto no lo puedo hacer, pues da lo mismo que me la den a que no me la den, ¿sí? Esto pasa cuando uno se mueve en un espacio diferente del que usualmente pasa, ¿no? Vas a otro país, no hablas el idioma y vaya que cuesta trabajo, ¿no? Vaya que cuesta trabajo poder saber lo que me están diciendo. No tengo más o menos una idea porque pues la situación la puedo conocer, pero no sé qué demonios me están diciendo, ¿no? Eso pasa. Bueno, entonces, pues, estas demandas de transparencia y rendición de cuentas, o sea, como dimensiones de la democracia en estricto sentido, ahorita vamos a ver varias dimensiones, pues que también son importantes, ¿no? Entonces, pues vienen estas agendas de buenos gobiernos, ¿no? Obviamente pasa por el presupuesto, que cueste menos, que tenga calidad, que sea profesional, ¿no? O sea, que las personas que llevan a cabo las funciones sean competentes, digámoslo de esa manera, ¿no? Honesto, transparente, digital, con mejora regulatoria, ¿sí? Que esto viene de 2004, una iniciativa de lenguaje ciudadano como parte de una línea estratégica de gobierno con mejora regulatoria. Ahí es viejo, vamos, ¿no? Eh, la iniciativa de lenguaje ciudadano surge de una práctica internacional que se caracteriza por el uso del lenguaje simple, claro, ¿no? En los documentos del gobierno, sobre todo en los que van dirigidos a la ciudadanía. Suecia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, que han trabajado desde hace muchos años para simplificar esa parte, ¿no? ¿Y por qué importa? Pues primero, porque la ciudadanía necesita entender a su gobierno, sus poderes judiciales para ejercer sus derechos, cumplir con sus obligaciones sin complicaciones, sin la ayuda de intermediarios. No es que los abogados sean prescindibles en todo caso, pero pues sí, un acto comunicativo no tendría que llevar una traducción, no por parte de un abogado, ¿no? Una abogada. Sobre todo, pensemos en el derecho electoral, en donde lo que se dirime, las controversias, hay mucho tipo de controversias de derecho electoral, pero algunas que tienen que ver con derechos político-electorales, ciudadanas, ciudadanos que algo tan simple como quiero un INE y no tengo domicilio, y no necesariamente esa persona pues va a tener
ya no digamos los conocimientos para saber que pueda acudir a un abogado, sino los recursos, ¿no? Pues si no tengo casa, ¿qué voy a andar sabiendo? Si es que sé, bueno, a lo mejor sí sé, pero que puede ir un abogado y que ese abogado me pueda llevar a cabo una demanda, ¿no? Claro, hay las oficinas estas de las defensorías públicas, aquí el tribunal hay una y es muy buena, pero el chiste es que, pues, imagínense que una de las trabas para poder tener derechos sea que tengo que tener dinero por un abogado. Y si no tengo, pues ya mucho derecho, pero pues ni me sirve para nada. Es lo mismo que con el lenguaje, ¿no? Me da igual que me dé un documento que no puedo leer, porque no está claro en su mensaje, a que no me lo den. Es exactamente lo mismo. Me da igual que yo tenga derechos, ahí tan bonitos el papel, no los puedo ejercer, porque para ejercerlos necesito forzosamente un abogado y no lo puedo pagar. Entonces, ¿para qué? Dirían los abogados, se hace nugatorio el derecho, ¿no? Entonces, pues también hay esa pretensión, ¿no? Conoce y entonces a lo mejor así, ¿sí? Puedo, pues, más o menos entender de qué van las cosas y tratar de defenderme. Y a lo mejor consultaré a un profesional y a lo mejor habrá un abogado de oficio, pero me permite a mí, ¿no? Cuando voy viendo, el abogado empieza a decir unas cosas y no estoy bien así como, híjole, ¿qué estarán diciendo? ¿No? Estás hablando otro idioma que yo no conozco. No, pues quién sabe a qué se refieren conmigo, ¿no? Les recomiendo una película que tiene esta arista, digamos, aunque no es el centro de la película, pero que se llama Expreso de Medianoche, porque es un muchacho que es condenado en Turquía, no me acuerdo, creo que sí es en Turquía, por traficar, ¿no? Pero acude a juicio. Entonces, primero el abogado, que hablaba un inglés así medio, pues, medio deficiente, pues le trata de decir como, no, no vas a tener problema, vas a salir, mira, no te preocupes, ya hablé con los jueces. No, insisto, no me acuerdo si es Turquía el país, creo que es Turquía, pero no me haga. Sí, es Turquía, Sí es Turquía, bien, Estambul. sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces, corrupción aparte, pues él quién sabe qué tanto le están diciendo y él no sabe, en ningún momento entiende de qué va hasta que le dicen, uy, no, ¿sabes qué? Ya todo salió mal y estás condenado como a 30 años, una cosa así. Y nunca supo bien por qué en el proceso judicial. Ahí, no solo por eso vale la pena, la película es muy buena y además está basada en las memorias de una persona que vivió eso, ¿no? Pero es eso, ¿no? Nunca supo qué pasó. Sabía de que lo acusaban, desde luego, pero nunca supo qué pasó. Entonces él no veía a los abogados y veía a los juzgadores y decían, y la defensa, perdón, y la fiscalía hablaba y él decía, ¿por qué están diciendo? Y el abogado le decía como, tranquilo, tranquilo, todo va bien, hasta que no va bien, ¿sí? Obviamente, decía corrupción aparte, pero ahí muestran también que hay esta dimensión, ¿sí? Entonces, bueno, fomenta transparencia y rendición de cuentas, reduce la corrupción, simplifica y agiliza la operación de las instituciones, mejora la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y acerca a ciudadanas y ciudadanos con los gobernantes, que es una de los objetivos, ¿no? Democratizar. Y entonces tendremos que hablar un poco de esto, lenguaje y democracia, porque es importante, ¿no? Durante muchos años también habíamos pensado, bueno, había quien pensaba, había quien pensó, inclusive así se enseñaba, eh, que la democracia era o son esencialmente procedimientos. Hay un debate por ahí en la ciencia política, ¿no? De qué es la democracia. Entonces hay estas definiciones mínimas, le llaman, definiciones mínimas de democracia, que quiere decir votos y cargos públicos, y pues que los votos se cuenten debidamente y que entonces haya legitimidad en los cargos públicos. Y esa definición, pues estábamos como un poco conformes con ella, ¿no? La transición a la democracia en México tenía era esa como la ruta, ¿no? Pluralidad partidista, o por lo menos que se rompiera el régimen hegemónico de partido, o el régimen de partido hegemónico, para decirlo técnicamente correcto, y entonces que hubiera pluralidad de partidos,
sea, varios partidos que pueden competir en condiciones de equidad. No es menor, pero no es todo. ¿Qué ha pasado últimamente? Y lo vemos, y el lenguaje está ahí, ¿eh? Hace, ¿cómo que fue? Era 2020, hubo una conferencia que tuve la oportunidad de ser el moderador y quien invitó a las ponentes sobre lenguaje y democracia, justamente. Y hablamos, bueno, yo no hablé mucho porque yo nada más estaba ahí moderando y le cedía la palabra, hacía algún comentario, pero una investigadora de Flaxo, un investigador del Colegio de México y una secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal de las transformaciones lingüísticas que implica lo democrático, porque, y viene aquí la palabra que a mucha gente no le gusta, que es la inclusión. Incluir. Tiene muchas aristas, ¿no? Todas muy interesantes. Todas vinculadas con la democracia, no necesariamente con el derecho propiamente hablando, o sea, con el derecho estrictamente hablando, aunque todas tienen una dimensión jurídica, por esto que decíamos, pues me constituye como persona del derecho, ¿sí? No podría ser yo un ciudadano si no hubiera una categoría jurídica y un documento y una serie de actos que así me constituyen como tal. No hay una presunción, me ven en la calle y dicen, pues yo creo que es ciudadano, ¿no? Yo pensaría, pero pues habrá que preguntarle. Bueno, y entonces ahí hablamos un poco de esta parte de la inclusión, porque si bien habíamos pensado que la democracia suponía esencialmente procedimientos que contaran bien los votos para que los cargos públicos tuvieran legitimidad, poco, si es que algo, se preocuparon quienes lo diseñaron y quienes lo instrumentaron, de pensar si esa pluralidad solo era de partidos. Esa pluralidad no tendría que ser de más que partidos, ¿no? O sea, que las personas que componen una comunidad política, pues son plurales. Es decir, no solo hay muchas ideas, que esa es la parte liberal más o menos sencilla, ¿no? Libertad de expresión, libertad de manifestación de ideas, sino que también hay prácticas, que también hay formas, ¿sí? Culturales, lingüísticas mismas, que diferencian a una persona de otra o una comunidad de otra. Y eso empezó a emerger poco a poco, en realidad, y fue, pues a partir, yo creo, de la década de 2010 para adelante, cuando vienen distintos colectivos, ¿no? Parteaguas, desde luego, fueron las mujeres desde el siglo XX, desde antes, pero que ya lograron, digamos, derechos políticos, que se les reconociera con las sufragistas, y digo, siguen en esa lucha. No podemos pensar que porque está en la Constitución la parte de la equidad de género, ya se haya conseguido. Pero tenía su beta lingüística, ¿no? Que empezó a cuestionarse en algún momento, también en la década de 2010, de decir, bueno, nunca nos hemos preguntado por qué dicen todos y todas no, ¿no? Por ahí hubo un presidente que él no diría que era incluyente, pero pues él lo decía, y había quienes decían, ¿para qué lo dice así, no? Chiquillos y chiquillas decían, no, ¿por qué dice chiquillos y chiquillas? Pero bueno, el chiste es que ya fuera de ese chascarrillo y todo, empezó a haber una especie de debate en torno a, bueno, ¿y por qué el español? Y no solo el español, pasa con el francés, pasa con el italiano, no pasa con el inglés porque ellos no tienen los pronombres y las cosas en donde hay un género implícito, ¿no? Lo decimos todos, hay un género implícito. Y ahí la discusión era mucho, no me interesa entrar en ese detalle, pero solo lo pongo ahí. Era, bueno, es que el todos incluye a mujeres y hombres. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? Pues porque así es. No, pues que si no es, el lenguaje no, el lenguaje lo inventamos. Entonces, no es que así sea, no es la lluvia, ¿no? La lluvia es así, es agua que cae del cielo por un efecto químico, la condensación. Y eso así es. Y lo entiendo y lo enuncio, y pues ya, ¿no? Pero el lenguaje lo inventamos. Y si lo inventamos, pues lo podemos transformar. Y entonces se trata ya no solo de equilibrar la relación entre el gobierno, sino también entre la ciudadanía. ¿Sí? Y entonces empieza esa reflexión.
¿no? Yo fui en algún momento de esas personas que decían, no, eso no puede ser, ¿no? O sea, a ver, la gramática es esta, ¿no? La gramática dice que todos incluye a todos, pues somos todos, ¿no? Claro, es muy fácil decirlo desde una posición en donde pues nunca te han excluido, pues a mí no me excluye por ningún motivo, o sea, yo cuando dicen todos, pues aún si eso fuera excluyente de las mujeres, yo no soy mujer, entonces a mí no me excluyen, entonces a mí no me afecta, entonces yo soy parte de un statu quo que defendía como esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un punto de cambio, cambiar las formas comunicativas. ¿Sí? Y entonces está este paradigma de la inclusión, de la comunicación en todos los intercambios verbales, ¿sí? No ha transitado todavía tan sencillo, ¿no? Todavía cuesta trabajito, ¿no? A mí no me cuesta trabajo decir todas y todos, pero en la emergencia de actores políticos relevantes, pues no nada más son las mujeres, porque pues resulta que ya era, pero nos empezamos a dar cuenta que la sociedad no es binaria, ¿no? No es algo muy nuevo, no es nuevo para nada. Y sin embargo, así lo habíamos asumido. En todo caso, o sea, ya la mayor el mayor acto, ¿cómo se dice? Lo que más podíamos conceder era, bueno, binario, todas y todos. Es redundante, dicen, es redundante, pero ándale pues, todas y todos, ¿no? Yo me acuerdo todavía de un profesor, que no voy a decir que es mi papá, pero que él es profesor. Y entonces él un día tenía un problema porque estaban redactando un manual. Es que ya no puedo no decir todas y todos, pero entonces, y le digo, a ver, tan simple como esto. Intercala. Pon en algunas partes, utiliza el femenino y en otras el masculino, y en un pie de página, en el primer femenino que utilices, pones un asterisco y lo bajas. En pie de página dices, para efectos de lenguaje inclusivo, en el presente texto se utilizarán de manera indistinta, pero intercalada, los femeninos y masculinos a la hora de hablar en plural. Santo remedio. Entonces, en algunos lugares decía todas y en algunos lugares decía todos, ¿no? En algunos lugares decía actores, en otras decía actrices, en otros decía ciudadanas y en otros ciudadanos, para evitar esa redundancia que él decía, ¿cómo le hago para en un manual? Pues así, ¿no? A lo que voy es que son construcciones mentales que ya traemos y que cuando nos la dicen, pero ¿por qué lo voy a decir? ¿No? O sea, ¿por qué lo diría si lo he hecho? Sí, siempre lo había hecho de otra manera. Decían en Los Simpson, Homero va a morir, ¿no? Y entonces le está dando consejos a Bart. Y uno de los consejos que le da, palabras que te van a salvar en tu vida. Y uno es, así era cuando llegué. Entonces, pues así era cuando llegué. Yo no lo inventé, pero ese así era cuando llegué, es decir, me precedía esa estructura comunicativa, pues sí, pero nosotros en nuestra práctica reproducimos las cosas. Las cosas no más existen ahí y están ahí fijas, se reproducen en nuestros actos, en nuestra práctica. En las sentencias se reproducían y yo las reproduje. Todos los vicios de comunicación, como el utilizar adminicular, inconcuso, nugatorio, todas esas palabras, ¿no? Entonces, esto del lenguaje ciudadano tiene, incluye muchas esferas, ¿no? Incluye muchas esferas comunicativas que no solo están en el derecho, que el derecho siempre va a atravesar ahí las cosas, ¿no? Sino que están en todos lados, está en la conversación pública, ¿sí? Ya no me meto en las otras partes de, bueno, y entonces ahora hay que cambiar ciertos términos, ciertas palabras. Hay un escritor, luego búsquenlo, que se llama Roald Dahl, así R-O-H-A-L, Dahl es D-A-H-L, sí, que está inmerso en unas hay controversias, ¿no? Él todavía vive, y entonces hay textos que quieren que lo modifiquen su escritura, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero que tiene que ver, pues, con la legitimidad que reclaman dentro de la esfera pública personas que habían estado excluidas. No necesariamente de jure, pero sí de facto. Esto de, pues, está bien, qué bueno que ahí diga, pero no se me reconoce el derecho. No se me reconoce la categoría de ciudadana, ciudadano o de no binario, ¿no?
Y entonces ahí pues ya no es tan plural, aunque fuera plural el régimen de partidos, ¿sí? No es plural en el sentido más amplio. Hace poquito yo escuchaba un podcast de una revista en Estados Unidos que les recomiendo mucho leer siempre, que se llama el New Yorker, y entonces tienen un podcast, tienen varios, pero uno de ellos. Entonces, una persona de la comunidad LGBTIQ+, contaba, él es cineasta, ¿no? Y entonces él contaba que cuando era niño, a él le llamaba la atención que no se veía reflejado. O sea, cuando veía a los niños en las películas, en la televisión, en los anuncios espectaculares, no había nadie que se pareciera a él. Porque más no solo era de la comunidad LGBTIQ+, sino que era afrodescendiente. Entonces decía, pues cuando me veía, nunca. Y cuando sí veía a personas homosexuales representadas, que era lo más que llegaban, ¿no? Representadas en la pantalla, eran actores heterosexuales, ¿no? Sean Penn interpretando a Harvey Milk, que hizo un gran papel, pero claro, tiene que ser un heterosexual, ¿no? Reconocidísimo, haciendo el papel de un homosexual. Pero ¿por qué eso pasaba? ¿No? Hay una falta, comunicativamente hablando y democráticamente hablando, pues estaban excluidos, de facto, ¿no? Y uno puede decir, ay, pues eso no es nada, pues sí, pues si no lo sufres, si no lo padeces, si no lo vives, pues es nada, ¿no? Bueno, entonces, este es el paradigma comunicativo de la inclusión, por eso digo, en todos los intercambios verbales. Es más, en todos los intercambios simbólicos, en las imágenes, ¿no? Cómo representamos, cómo construimos la idea de ciudadanía. Y entonces, pues resulta que es mucho más que solo dos posibilidades. Y con ello no solo me refiero a la diversidad sexual, ¿no? Me refiero también a otros grupos indígenas, ¿sí? Que también van emergiendo en la esfera pública. Ya estaban, pero se van convirtiendo, o van reclamando espacios, legitimidad y van conquistándolos, ¿no? Digamos. Y entonces, nada más para acabar esta primera parte, esto quiere decir que la democracia es más que procedimientos. Los procedimientos están bien y pueden estar en esta parte de las reglas, pero también la democracia, hay valores democráticos y hay conflicto democrático y se juntan, son una sola cosa, ¿no? El conflicto quiere decir que hay relaciones sociales diversas, que en esa diversidad puede haber oposiciones, no en el sentido partidista, ¿no? En el sentido gubernamental, sino de formas de hacer, de entender, de representarse en la esfera pública, ¿no? Y que eso puede generar tensiones, puede generar diferencias, ¿sí? También podemos pensar que el conflicto puede ser jurídico, ¿no? Conflicto sobre las reglas, la interpretación de las reglas, que se entiende por, yo tengo este tema porque lo voy a dar la semana que entra y estoy en problemas, ¿no? Que se entiende por precampaña y campaña, que es una cosa lingüística, que va vinculado con la democracia, con la temporalidad, que no existe, y entonces le inventamos y ponemos unas reglas y pues los actores no las respetan y entonces tenemos que refinarlo, ¿no? Bueno, entonces ahí hay conflicto respecto a las reglas. Las reglas significan una cosa u otra. Conflicto en el sentido político también, de competencia partidista, de posiciones distintas con relación a cuál es el papel que debe de tener el Estado para determinadas cosas, ¿sí? Entonces el conflicto es una parte inherente a la democracia. Tiene que haberlo. No todos les gustan. De hecho, la idea de la democracia que va de la mano con la transición era como, no, el conflicto casi es prescindible, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo en que más o menos, ¿no? Por eso las ideologías supuestamente se desdibujaron. Toda esta idea del fin de la historia de Fukuyama, prescindía del conflicto, porque el conflicto no existía. ¿Y qué pasa? Pues que la realidad no se ajusta a lo que diga Fukuyama o a lo que diga un modelo. La realidad es cambiante, es impredecible, por eso es increíble también, ¿no? Qué padre, porque si fuera así, pues qué aburrido, ¿no? Bueno, y entonces vamos a tener ahí diferencias de opinión, de posición, de económica. Y ya lo había visto Maquiavelo, ya lo había visto Aristóteles, tampoco
Tampoco es que vengamos aquí a descubrir el hilo negro, ¿no? Y luego están los valores de la democracia. En las reglas y en el conflicto, pues vamos a tener, entre otros, a la ciudadanía, a las candidaturas, a los partidos políticos, ¿sí? Que plantean o que encausan su conflicto de conformidad con reglas. Pero ¿qué pasa cuando ese conflicto o esas reglas, ¿no? O no están claros, o no resuelven el conflicto, o no sabemos si son o no democráticas? Una regla, y esto lo estamos además aprendiendo en la práctica con las resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Una regla, no por haber sido emitida por un órgano legítimamente establecido, es por ende democrática. Tiene que ajustarse no solo al procedimiento, tiene que ajustarse a ciertos valores que procuren que subsistan relaciones democráticas, ¿sí? Y aquí ya los valores son muchos, ¿no? O en el tribunal, la doctrina principialista, los principios fundamentales de la democracia, ¿no? Que pueden ir desde la doctrina liberal, ¿no? Las libertades, hasta la idea de la pluralidad más allá de lo liberal, ¿no? La pluralidad en este sentido amplio a la que me referí. Y esos valores van a estar explicitados, serán reproducidos, serán legitimados en las sentencias. Entonces, las sentencias comunican también cuáles son los fundamentos democráticos, no solo del actuar de la autoridad y sus posibilidades, sino de todas nuestras relaciones sociales. ¿Sí? Voy a ejemplos concretos de esto. Hablando del matrimonio, ¿no? Durante muchos años, en otros países, en este también, pero eso fue mucho antes, fue en los años 20, pero en países no democráticos, y me refiero a dos, como ejemplo nada más, Italia y España, cuando fueron no democráticos, cuando estuvieron los regímenes fascistas en Italia, y el régimen pues cuasi fascista de Franco, no había divorcio, no, había matrimonio, pero no había divorcio. Entonces, no había posibilidad de desvincularse, en detrimento de quién, pues de la mujer, era la que lo padecía más, ¿no? Y había una idea ahí en torno a la familia, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿sí? Es que el derecho democrático se vincula con el tipo de relaciones que se pueden fundar, que se pueden establecer, tanto entre la ciudadanía como entre el Estado y la ciudadanía. Y juegan un papel fundamental las cortes. En México, aunque el divorcio no fue mucho el tema, sí lo fue el matrimonio. Se transformó otro acto de habla, una definición jurídica. Aunque tenga su raíz etimológica romana y luego religiosa, lo cierto es que es una institución jurídica. Y como institución jurídica lingüística que define, que posibilita, que limita, pues entonces quiere decir que puede cambiar. Y entonces en México cambió la definición de familia a partir de 2007, primero de manera legislativa y luego ya con un reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el divorcio también pasó algo, porque antes el divorcio, en el caso mexicano, pues ahí está el catálogo, ¿no? En el Código Civil, y pues acredita que se actualiza alguna de las causales. Y luego una interpretación igualmente principialista dijo, no, pero ¿por qué tendría que actualizarse una causal? Y entonces viene el divorcio incausado. Las cortes redefinen en el derecho el tipo de relaciones sociales, de manera tal que el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, también tienen dimensiones de que pueden ser democráticos o no, y no caminan a la misma velocidad. No porque tengamos un derecho civil más democrático quiere decir que tengamos un derecho penal más democrático. No tenemos un derecho penal más democrático, por desgracia. Por prácticas, por reglas, por cómo se dirimen cierto tipo de controversias, por figuras como la prisión preventiva oficiosa, más allá de que la Corte Interamericana ya dijo que tiene que salir de la legislación, pero no sale y se sigue aplicando, ¿no? Pero bueno, entonces son relaciones sociales que se procuran y donde el Estado interviene de alguna manera, ¿sí? Y entonces las sentencias, que pueden ser de tribunales internacionales,
o pueden ser de los tribunales constitucionales, o puede ser de los propios tribunales de las entidades federativas, en el caso mexicano, que hacen su control constitucional abstracto, ¿no? Diálogo con esta doctrina, con esta posibilidad, y lo que hacen verdaderamente, desde un punto de vista no técnico jurídico, pero que no deja de ser como observar qué es lo que hacen, pues es ver, comparar si las relaciones sociales existentes o posibilitadas por el derecho, ¿sí? Se adecúan a los valores democráticos en un determinado momento, ¿sí? ¿Y por qué sí o por qué no? Y luego viene todo el ejercicio argumentativo, ¿sí? Bueno, entonces, pues tenemos que hablar, para hablar del lenguaje ciudadano y de, eh, de comunicación, del acto comunicativo de la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, un texto que salió en la revista hace mucho tiempo, ¿no? En la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral, de quien fue en algún momento magistrado de la Sala Superior, el magistrado Navagomar, se llama La sentencia como palabra e instrumento de la comunicación, ¿no? Y entonces él dice, resumo un poco el artículo, ¿no? Pero pues el derecho es cultura, ¿no? Es una disciplina esencialmente humana, donde convergen valores, principios, reglas, influencias sociales, éticas, políticas, económicas, históricas, ¿no? Es un medio al servicio de las comunidades para que puedan alcanzar determinados objetivos, ¿sí? Entonces, eso, el derecho, pero obviamente, en consonancia con lo que estamos hablando, ¿no? También menciona que un aspecto de vital importancia para que el derecho mantenga su esencia, cumpla los propósitos, es que el lenguaje que se emplee en sus actos de interacción comunicativa con la sociedad, la sentencia, sea clara, sencilla, comprensible para las personas. Eh, porque hay otras, o ha habido, o hubo otras características del derecho, ¿no? Que lo hacían, y dice un autor, Luis María Cazorla, aspectos negativos del lenguaje jurídico, ¿no? Dice, es demiurgo y arcano. Pretende obedecer a una creación superior solo al alcance de los juristas iniciados, ajeno al ciudadano común. Es especial, ¿no? O sea, por su carácter argumentativo, pero en exceso es una cosa negativa porque escapa a la comprensión de la ciudadanía, ¿sí? Es especializado. Esto como característica no es necesariamente malo, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Una singularidad expresiva de los especialistas, de las especialistas jurídicas, que tienen esta forma de configurar el campo, ¿no? Pero luego convierten al discurso jurídico en algo oscuro, inentendible, en claves jurídicas, en decisiones judiciales que solo quedan en poder de expertos. Entonces se vuelve inaccesible, sobrecargado y apelmazado, ¿no? No sé si ustedes conozcan el estilo barroco, pero el estilo barroco es bonito, ¿sí? Vean una foto de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, por ejemplo, para hablar de unos que se me viene así rápido a la cabeza, ¿no? Estilo barroco. Pero es recargado, ¿sí? O sea, lo barroco es así, ¿no? O en la música baja. Entonces tienes un montón de instrumentos al mismo tiempo que suenan, ¿no? Que tienen como diferentes velocidades, cosas. Bueno, ahorita se me olvidó el término, ¿no? Pero eso es barroco. Pero es un barroco bonito. Uno escucha los conciertos de Brandenburgo y bueno, pues a lo mejor no sabes que es barroco, pero no importa. Oyes y dices qué bonito está. O ves la Sagrada Familia y dices, órale, ¿no? Garigolitas y grecas y una cosa, un detalle. Pero el lenguaje jurídico es de un barroquismo que además es feo, ¿no? O sea, para rematar, es feo, ¿no? Y además de feo, es ininteligible, ¿sí? Y esto que es propiciado por vicios de redacción, por utilización recurrente de palabras, reiteración de párrafos con el mismo patrón de fondo,
abuso de adverbios, proliferación de gerundios, y pues desde luego conservador. Esto lo dice él, ¿no? Yo no. Tendiente al inmovilismo, ¿no? O sea, por un lado está el dinamismo social, pero la esencia del lenguaje jurídico, o de este lenguaje jurídico del que nos estamos tratando de despojar, ¿no? Reposa en una tradición de siglos, transmitida de generación a generación, y que entonces no permite que se modifiquen esas estructuras, esos intercambios, ¿no? Entonces, desde luego, pues todo ello redunda, supone que no se puede entender, ¿sí? El derecho. Cuando ya dijimos por qué es importante que se entienda, a diferencia de otras cosas que pues siempre es importante que algo se entienda, pero no es, este, no es indispensable para algunas disciplinas, ¿no? Entender como si lo es para el derecho, por a quiénes va dirigido. Bueno, y una sentencia es también varias cosas, ¿no? Una sentencia es un silogismo, o hay quienes identifican. Aquí vamos a distinguir, vamos a dar características o formas de identificar una sentencia. Un criterio estructural piensa que la sentencia es un silogismo equiparado al cálculo lógico matemático. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Sí? Que hay quienes lo plantean como un silogismo invertido, y ahí viene la estructura de la sentencia, ¿no? Resultandos, hechos, considerandos, el derecho y resolutivos. ¿Sí? Pero esta postura, que podría calificarse como formalista, pues fue superada sobre la base de que el derecho y la sentencia, en el derecho y la sentencia influyen valores, ideologías, circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas, que no comprende esta idea de silogismo. Puede haber silogismos, ¿no? Aún una sentencia no formalista, una sentencia, vamos a decir, principialista, también puede tener silogismos. O sea, relaciones lógicas entre premisas, relaciones lógicas entre argumentos, pero que su esencia no nada más es silogística, ¿sí? O sea, los argumentos, en este caso de la sentencia, no son solo silogismos, ¿sí? Relaciones en donde de una premisa se sigue otra del tipo matemático, ¿no? Del tipo, si sucede esto, entonces va a suceder esto, relaciones causales, ¿no? Aquí no necesariamente, o sea, los nexos causales que existen entre una cosa y otra no provienen únicamente de las premisas, ¿sí? Propiamente, ¿no? Como si fuera un ejercicio matemático, en donde tenemos, no sé, un par de proposiciones numéricas, que nos llevan a un resultado o alguna incógnita que habrá que despejar haciendo una operación. Y acá no resulta así porque muchas veces los insumos no provienen solo de ese tipo de relaciones, sino que van a provenir de valores. ¿Y de dónde vienen los valores? Y por eso veíamos en otra diapositiva, pues ¿de dónde provienen? De el examen que haga la o el juzgador, ¿sí? Tanto de la Constitución como fuente, de las relaciones sociales, de la democracia como concepto amplio. Y entonces vamos a ver, ¿no? Que no siempre va a estar explicitado el valor. Puede estar enunciado en la sentencia. Pero, güey, ¿de dónde se sacó que había esto? Ah, pues es que hay un ejercicio argumentativo, no de tipo lógico formal, ¿sí? Y no obstante argumentativo. No obstante argumentativo, porque hay una justificación del por qué. Y esa justificación, pues es una justificación lógica en el sentido de sentido tiene relación con el conflicto que se presenta, con los hechos, con los medios probatorios y con las premisas de derecho, ¿sí? Pero trasciende a esa mera relación, digamos, ¿no? Porque es, bueno, el principio, no sé, principio democrático de pluralidad, y vamos a entender para efectos, estoy pensando, ¿no? Para efectos de esta sentencia, pluralidad en sentido amplio, y entonces viene una elaboración del concepto. ¿Y por qué es importante? ¿No? Hablando de esto que decíamos de la ciudadanía. Entonces, ya no nada más es un silogismo, sino que contiene estos elementos argumentativos en donde entran valores o principios, como queramos enunciarlos, que le dan esa estructura al argumento, ¿no? Que lo fundamenta en la sentencia, conste.
También, desde luego, es una resolución judicial, ¿no? Así como hay diversas resoluciones dictadas por el juez, está la sentencia, ¿no? Hay decretos proveídos de trámite, ¿no? Algunos que no impulsan ni ordenan el procedimiento, expedir copias, ¿no? Que se expidan, o los que crean cargas, derechos, en el caso, por ejemplo, conozco bien el derecho administrativo, que le da la posibilidad a la parte demandante o actora de ampliar la demanda, ¿no? Y luego la contestación de la ampliación, etcétera. Entonces ahí son, pero son actos, pues, son resoluciones judiciales que no son sentencias, ¿no? La sentencia se identifica con la terminación, la culminación, la conclusión integral, normal, natural de un proceso o litigio, ¿no? Que desde luego hay otras formas de culminar los procedimientos judiciales, ¿no? Luego es una decisión también la sentencia, ¿no? Una declaración de la voluntad del Estado por medio de la o el juzgador competente, es un acto central de la función jurisdiccional. Es el ius dicere, ¿no? Decir el derecho. Entonces, es un elemento de mayor importancia democrática en un Estado constitucional de derecho. Todos sus integrantes, sobre todo quienes integran los órganos del poder, se someten al imperio del orden normativo, dicen, ¿no? Entonces, la sentencia dictada por el juez garantiza el régimen democrático, ¿sí? Redefine, inclusive, redefine los límites establecidos por la ley. Eso es algo bien interesante y que está en el debate, digo, me salgo tantito, pero está en el debate contemporáneo, que es un debate jurídico y político, y las fronteras entre uno y otro, que nunca son claras. Ni siquiera sé si debería de haberlas, pero bueno. Un debate en donde, bueno, ¿por qué el juzgador, que no tiene una legitimidad democrática directa, es decir, no proviene del voto, puede invalidar normas que provienen de la soberanía, ¿no? Ah, bueno, pues puede invalidar normas que provienen de la soberanía porque la soberanía no garantiza que sea democrático por sí mismo. No quiere decir que en todos los casos los jueces lo garanticen, que la norma sea democrática en torno a cómo se ejerce el poder del Estado, qué relaciones sociales se construyen, ¿no? Wade versus Roe es un ejemplo ahí de, pues, que a veces no es así. Pero también vemos muchos ejemplos de legislación que si no fuera porque existen cortes constitucionales, tendríamos legislaciones muy poco democráticas en términos de lo jurídico a lo que me refería anteriormente, ¿no? Entonces, sí, la sentencia idealmente, ¿sí? Tiene que hacer referencia a los valores democráticos, sustentarlos, construirlos y con ello delimitar a la norma y decir, bueno, la norma estos son sus alcances, por eso es la interpretación también, ¿no? Estos son sus alcances deseables. Esto es su contenido ya, digamos, concreto, no nada más el enunciado normativo, ¿sí? Algo que un poco resolvieron en los Estados Unidos los realistas, ¿no? La escuela realista, Jerome Frank y ellos, pues tenían como esta premisa, ¿no? El derecho propiamente es lo que resuelven los jueces, no lo que está enunciado en un código, ¿no? Esa es una hipótesis en todo caso. Y luego ya estas partes decíamos de la posibilidad de interpretación, de invalidar, cuando no se ciñe a valores democráticos. Por eso tenemos esta esfera de los valores. Y la esfera de los valores, aunque digamos, de alguna manera compromete a todos los sectores políticos, cuando estas, se salen de esa esfera, es tarea de la judicatura, regresarlas, ¿no? De ahí que es importante que su encargo no dependa del voto popular. Habrá que imaginar de qué otra manera puede ser, ¿no? Quizás ahí hay elementos todavía para decir, bueno, sí, pero a lo mejor habríamos de pensar, tendríamos que pensar en otras formas de legitimar el ejercicio, ¿no? Porque ahí hay otras cosas que se mezclan, ¿no? Y luego, también son actos de interpretación, ¿no? De integración y recreación del derecho, de forma como ya les decía, ¿no? Recuerden la parte más formalista, legal de la división de poderes, ¿no? De Montesquieu, del juez como boca del juzgador. Y ahora, la verdad es que los tribunales, pues, crean, ¿no? Crean derecho, ¿no? Y son documentos formales, desde luego, ¿no? Debe ser fiel reflejo de la voluntad del juzgador la sentencia, ¿sí? Pero entonces,
el derecho expresado en la sentencia, pues tiene que escribirse bien, ¿no? Con un buen lenguaje, pero a pesar de que sea un buen lenguaje, que sea el lenguaje común. La palabra es esencial en la sentencia judicial, ¿no? Las y los jueces, de alguna manera, son señores de la palabra, ¿no? La jurisprudencia es el nombre dado a la confianza que las personas ponemos en el poder de las palabras, ¿sí? Entonces, ya decía yo que el derecho está presente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Somos las personas, palabra, pensamiento, expresión. Entonces, el derecho y en particular la jurisdicción, o sea, la facultad de decir el derecho, tienen intrínsecamente, pues la palabra, ¿no? El lenguaje, a través de los cuales se concretan razones, pensamientos, decisiones en forma oral o escrita, ¿sí? Plasmar, comunicar sus contenidos justiciables a la sociedad en general. Entonces, las palabras, ¿sí? Tienen importancia y es fundamental conocer su significado con la máxima precisión. Eh, entonces, bueno, además de lo que dije de la sentencia, ¿no? Si es silogismo, etcétera, también de manera directa y prioritaria está vinculada con la comunicación, ¿sí? La comunicación de la sentencia. Se concibe la sentencia como un relevante mecanismo de comunicación entre el Estado y la sociedad. Déjenme avanzar a la presentación, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ¿no? Si el derecho es un sistema de actos de habla, normas, la sentencia es un acto concreto y específico de esos actos de habla. Entonces, el derecho tiene una función comunicativa, ¿sí? Las sentencias judiciales nos dicen cuáles son las relaciones sociales que son deseables y deseadas. Es una manera en que las juzgadoras y juzgadores expresan su voz. Ya decía que tienen valores democráticos y que estos son a partir de los cuales se resuelven los conflictos, pero también que le dan cauce a esas normas, ¿no? Que las mantienen dentro de lo democrático. Entonces, una sentencia se dicta o se pronuncia, no solo es la decisión judicial que pone un fin a un conflicto, es el documento que tiene ese acto, es la forma en que los tribunales de justicia expresan su voz, ¿sí? Es un instrumento que concretamente manifiesta el poder del Estado, ¿sí? Pero también es un documento con que el juez, las jueces y jueces se comunican con la sociedad, ¿sí? Por eso es que hay quien dice, bueno, se legitiman las y los juzgadores a partir de los argumentos y las razones expresadas en sus sentencias. Otro libro que yo les puedo recomendar que tiene relación con esto, de Jaime Cárdenas, que se llama La argumentación como derecho, y el último capítulo habla de la legitimación del juzgador constitucional y da una serie de ideas, muy habermasiano él, de cómo se legitima el juzgador constitucional y su respuesta concreta, después de hacer un análisis doctrinal muy interesante. El libro se encuentra en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas y lo pueden leer por capítulos, ¿no? Dice, es legítimo el juzgador constitucional, perdón, es que estaba pensando en la palabra, ¿no? Es legítimo el juzgador constitucional cuando se dirige al auditorio universal. Y entonces ahí nos dice cuál es el auditorio universal, en términos así, habermasianos, ¿no? Pero es a la mayoría de las personas les importa, no nada más es un conflicto que, bueno, pues que le importa a quien tuvo parte de la controversia, ¿no? Porque ahí se redefine el derecho, como decía, ¿no? Este derecho que puede ser o no democrático de conformidad con que produzca. Bueno, entonces, esto tiene varias aristas, desde luego, ¿no? Es el documento como documento, pero pues también es darlo a conocer. Pero ya decía yo, si lo damos a conocer como una característica esencial de democracia y de horizontalizar las relaciones entre gobernadas y gobernados y el Estado, si lo damos a conocer y no se entiende, pues es como si no me lo dieran a conocer. Entonces, esto viene por partida doble. Ustedes han escuchado el concepto de justicia abierta, ¿no? La justicia abierta tiene muchas dimensiones que no vamos a ver aquí,
pero una dimensión es comunicativa, ¿sí? O sea, conocer, entender el trabajo de los juzgadores y juzgadoras, ¿no? Saber por qué resolvieron y cómo. Pero para saber cómo resolvieron y por qué, no basta con, pues voy a ver las sesiones públicas. Si yo no les entendiera, pues quién sabe qué están hablando, ¿no? Pues además es bien aburrido. Digo, puede parecerle a alguien interesante, pero para el público en general, pues ¿qué les va a andar interesando andar viendo las sesiones? De la corte o de lo que sea. Hay a quienes les interesa un poco más, ¿no? Pero en cambio, si se vuelve accesible el contenido de la sentencia por otros medios, que puede ser la sentencia como documento y la puedo descargar y mira, ya vi cómo resolvieron. La doy a conocer en redes sociales o en infografías, ¿no? O hay varios esfuerzos comunicativos en ese sentido por parte del tribunal, ¿sí? Moneros que dibujan, ¿no? Un poco el problema y que lo plantean. Entonces, con eso, ¿qué es? Bueno, ¿quién está resolviendo cómo y por qué? Y de esa manera, pues una de las esencias de esta democracia cambiante, pues es, ya decíamos, ¿no? La horizontalidad. En la medida en que yo sé cómo trabajan, por qué trabajan, o por lo menos qué resuelven. No sé necesariamente cómo trabajan, aunque podría serlo por parte de la justicia abierta, pero qué resuelven y cómo. Entonces puedo dialogar, ¿sí? Aquí está el documento, aquí están mis porqués. No quiere decir que porque yo tengo el monopolio en ese sentido de decidir, el monopolio está, yo tengo la facultad exclusiva del Poder Judicial para decidir, quiere decir que está necesariamente bien, pero te lo transmito para que lo leas y para que lo analices, y es una forma también de escrutar el trabajo, ¿no? De escrutar el trabajo de jueces y jueces, juezas y jueces, ¿sí? Entonces, hay muchas distintas maneras de hacerlo de esta manera. Bueno, ahora vamos a una parte un poquito. Sí, el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, es literatura barroca. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? Estos ejercicios son, obviamente, para tratar de acercar un poco esta parte de, bueno, ¿y cómo se ve? Ya vimos que sí hay valores y que estos son parte fundamental de la sentencia, sobre todo la parte de los resultados, pero que ya desde el inicio, ¿no? En la estructura de la sentencia ya me dicen cuál va a ser el resultado, o ya le comunican a la ciudadanía sentencia que revoca para efectos de tal, la decisión de tal órgano, ¿no? Y luego la no necesidad de transcribir las premisas de los actores, ¿no? Los párrafos sencillos, pero estos son tipos de argumentos o de enunciados, de párrafos que vimos con los que trabajamos. Entonces, la idea es que se tomen unos 10 minutos para reformular, o quizás menos, para reformular estos párrafos, ¿sí? Y ahorita los comentamos. ¿Cómo lo reformularían para que esto fuera sencillo? ¿Cómo hacemos más sencillo estos que de verdad, yo hice el ejercicio, se los leía a una persona que no es profesional del derecho y me dijo, no sé qué estás diciendo? Bueno, pues entonces el propósito es ese. Pero nosotros sí sabemos, bueno, idealmente, sí sabemos qué dice. Vamos a tratar de traducirlo al lenguaje ciudadano, sin prescindir del rigor, sin prescindir del derecho, expresarlo de manera tal que sea comprensible para una persona que cuando lee la sentencia diga, ya sé de qué va. ¿Sí? Son 2:20, les propongo, bueno, 2:19, les propongo que a las 2:30 lo veamos, ¿no? Para que nos dé tiempo de ver más de uno. Aquí se los dejo, ¿no? Yo aquí estoy, o sea, preguntas, lo que sea, me las formulan, ¿no? No voy a apagar ni mi cámara, no voy a poner a hacer otra cosa, sino que aquí estoy. Lo que sí que voy a apagar mi micrófono, pero de ahí en fuera.
Sí, Eladio. Perdón, diría un amigo, perdón por mi falta de ignorancia, pero además no soy abogado, soy politólogo. ¿Qué es nugatorio? Que niega algo. Gracias, muy gentil. No, no, al contrario.
Listo. A ver si alguien nos quiere compartir sus párrafos. Y aquí vamos viendo, ¿no? Lo pueden pegar aquí en el chat y vemos qué escribieron. Dice Gabriela Álvarez Morales, muchas gracias. Las pruebas aportadas por el actor no tienen relación con su queja, por lo que no son suficientes para adoptar el acto que reclama, de ahí que sus argumentos no son suficientes para demostrar alguna violación al procedimiento por parte de este tribunal. Perfecto. Entonces, como ven, medios objetivos de convicción, caramba, di pruebas, ¿no? Porque ¿quién va a saber qué son los medios objetivos de convicción? Vaya, no tienen relación, porque justamente una de las palabras estas que les digo yo aprendí, y mal, ¿no? Pero que utilizaba la adminiculadas. El adminículo, ¿no? Es algo que vincula una cosa con otra. ¿Sí? Las pruebas del demandante no permiten generar sentido entre sí, por lo que no podemos concluir lo que se estima. Bien, ¿sí? Y luego, a ver si tenemos a alguien que le haya dedicado tiempo al segundo de los párrafos. Sí, por ejemplo, está bastante bien. Simple, o sea, simple en la proposición, pero esencialmente es lo mismo. Las pruebas presentadas por el actor demandante no están relacionadas entre sí, por lo que no se puede llegar a ese resultado. ¿Sí? También es más sencillo inclusive, ¿no? De leer, no sé si de redactar, porque a veces lo que sucede con esto es que ya tenemos como vicios, ¿no? Y entonces a la hora de decirlo, hacemos difícil lo fácil. Entonces cuando se trata de hacerlo fácil, es decir, caray, ¿cómo lo digo? Sin utilizar todo este lenguaje que ya decía, arcano, etcétera, ¿no? Les voy a compartir el manual para la elaboración de sentencias mientras alguien más se apunta a escribir. Déjenme nada más ver si aquí lo puedo. Sí, yo lo tengo en un archivo, pero a lo mejor ese no voy a poderlo mandar. Déjenme ver. Acá se los comparto. Doctor, ¿necesita que lo presente? No, no, no. Es que este documento tenía acá, por aquí está. Dice, los argumentos que expone la persona no tienen nada que ver, por lo que es falso lo que pone como conclusión. Su negativa de los jueces hace que no concluyan su trabajo. Está un poquitín enredado. Vamos a ver poco a poco. Los argumentos, lo escribimos acá, ¿no? Que expone. En este caso, por ejemplo, decir no tienen nada que ver. En todo caso, tendríamos decir con qué, ¿no? Entonces, los argumentos que expone o los argumentos expuestos, ¿sí?
¿En dónde estamos? Esa es la primera, supongo, ¿no? Los argumentos expuestos o las pruebas, que sería más bien, ¿no? Las pruebas portadas, ahí sí, o las pruebas cidas, no guardan relación entre sí, por lo que la conclusión es distinta a la que plantea, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a lo otro, que dice su negativa de los jueces hace que no concluyan su trabajo, resulta un poco confuso. Quizás, y esto no lo digo en detrimento a lo que escribió Eladio, sino a que no es claro lo que está expuesto ahí. Y entonces cuando no es claro, uno lo intenta aclarar y en su caso, que nos dijo, no soy abogado, pues entonces resulta doblemente difícil hacer una tarea cuando hay una barrera comunicativa, ¿sí? Si no hay nadie que lo haya intentado, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, lo anterior lo podemos dejar, quizás, ¿no? Aunque habría ahí que ver con qué se vincula. Niega el acceso al derecho de justicia pronta y expedita, si es que tal cosa, vamos a ver si quedó mejor. Por lo anterior, niega el acceso al derecho de justicia pronta y expedita. Por tanto, le asiste la razón. Creo que está bastante más claro si decimos esto, porque lo que está pasando en este segundo párrafo, en el segundo enunciado, por lo que la premisa bajo a la cual endereza sus argumentos conduce a una verdad inconcusa, está diciendo, es una verdad irrefutable, tiene razón, ¿sí? Y cuando decimos lo anterior niega el acceso al derecho a la justicia, claro, se refiere al acto reclamado, cualquiera que este sea, ¿no? Niega el acceso al derecho de justicia pronta y expedita o niega el acceso debido a tribunales imparciales y por lo tanto tiene razón. Por lo tanto, sus argumentos son fundados, ¿no? Entonces, esto les decía como ejemplos de cómo redactar algo de manera sencilla, entendible, sin prescindir del derecho. O sea, sin dejar de utilizar el lenguaje jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les dejo, ¿no? El nuevo modelo de sentencia, ¿a qué se refiere? Vienen aspectos metodológicos, ¿sí? Vienen aspectos de estructura de la propia sentencia y en la metodología, algo que fue interesante, ¿no? Fue que también le preguntaron a los secretarios, o sea, esto no nada más fue alguien que se le ocurrió, contrataron una universidad y la universidad dijo, no, pues ¿saben qué? Que sus sentencias no se entienden, sino que se vincula con el quehacer cotidiano de los secretarios de estudio y cuenta, ¿no? Y además, pues explica también esto que vieron ayer de los aspectos de la sentencia, ¿no? Los aspectos generales, el rubro, el resumen de la resolución, el glosario, que lo incluyen ya, ¿no? Los antecedentes del caso, porque es importante, independientemente de que esto se tratan de hacerlo entendible, de hacerlo ciudadano, fundar la competencia, ¿no? Este órgano jurisdiccional es competente para resolver la controversia que se plantea, con fundamento en tal. Eso siempre tiene que ir, ¿no? Si es que hay acumulación y cómo se redacta, ¿no? Para decir por qué se acumulan los expedientes, las reglas de la procedencia, cómo se estudia, o sea, la parte técnica no se sacrifica en aras de hacerlo entendible. No obstante, en aras de hacerlo entendible, se simplifican los términos, se simplifican los enunciados, ¿no? Un ejercicio que vale mucho la pena hacer, ¿no? Es como, a ver, voy a escribir lo mismo de distintas maneras
leerlo para ver cuál de ellas es más clara, que siempre hay más de una manera de decir las cosas, ¿no? Pero entonces, tratando de que las reiteraciones no sean, ¿no? O solo aquellas que sean estrictamente necesarias, tratando de que los conectores tengan un porqué, ¿no? ¿Sí? Porque luego con el uso de conectores somos como muy dados a utilizarlos, cada párrafo un conector, cada párrafo un conector, ¿no? Un vicio, por ejemplo, el uso de las comas, de repente encontramos documentos jurídicos, sea demandas, sea sentencias inclusive, u otro tipo de documentos que se nota que redactan los abogados porque tienen un montón de comas, ¿no? No separan por puntos, no sé por qué. Y a ver, también puedo hablar anecdóticamente, a mí me pasó cuando entré a la maestría, entregué un documento a mi asesor de tesis y me dijo, ¿por qué usas pura coma para separar? ¿Por qué no separas las oraciones con puntos y seguidos, ¿no? Entonces hay que ver una oración, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado primero, ¿no? Si tiene algunos otros elementos, se insertan, si tiene adverbios, si están justificados, se insertan, punto y seguido. Y así, ¿no? Entonces de esta manera clarifica. A ver, a final de cuentas no estamos haciendo, o no están haciendo literatura, en donde se pueden jugar diferente con las reglas gramaticales. Aquí se trata de comunicar algo de manera clara para la persona, ¿no? Para las personas a las que ha dirigido. Bueno, no sé si hay algo más que deseen preguntar, comentar con respecto a esta clase, a esta exposición, el lenguaje ciudadano, sus dimensiones, sus componentes, bueno, un pequeño ejercicio, ¿no? Y el manual que sirve mucho en realidad, y a lo mejor ayer mi compañero, el doctor Rubén, ya se los había compartido, ya se los había mencionado, es muy probable que se haya sido, pero bueno, igual se los paso para que lo consulten, para que lo vean, ¿no? Y pues, si no hubiera preguntas, comentarios, sigue abierto el micrófono para ello, pero si no las hubiera, pues yo me despido dándoles las gracias, deseándoles un feliz fin de semana y también pues deseando que esta clase haya sido amena, interesante, que haya cumplido sus expectativas, sus objetivos y que pues también le haya dado una continuidad o la continuidad de vida a la clase de mi compañero Rubén. Gracias, buena tarde, hasta la próxima, buen provecho. Doctor, una pregunta, perdón. Sí. Nada más, para todo este tema de sentencias en lenguaje claro, digo, creo que para quien tiene como lo mencionaba, tiene un conocimiento, digamos, mínimo de derecho, pudiera leer una sentencia clara y poder entender ciertos conceptos. Sí. Sin embargo, la parte de órganos jurisdiccionales, hablo de materia civil, a lo mejor penal y un poco del amparo, ya empiezan con las sentencias de lenguaje claro, sí. O sentencias de lectura fácil, perdón. Sí. Entonces, ¿sería posible que en esta parte, sobre todo en lo electoral, en donde existan derechos político-electorales de grupos minoritarios o llámese afrodescendientes, grupos indígenas o menores de edad, pudiera ya un tribunal tener una sentencia de lectura fácil? Sí, inclusive, que yo no sé si siempre sea lectura fácil necesariamente, pero hay esfuerzos, por ejemplo, en la ponencia del magistrado de la Mata, que hay flujogramas, ¿no? Entonces ya te dicen, a ver, los hechos fueron estos, los puntos de derecho controvertidos fueron estos, la autoridad fue tal y la resolución fue esta, ¿no? Yo creo que no solo es posible, sino que es deseable, ¿eh? Hay mucha gente a la que no le gusta la lectura fácil, porque dicen, no, pues es que estás tratando a la gente como menor de edad, ¿no? En el peor de los sentidos. A mí me parece que justamente por lo que dice usted, es deseable que le expliques así en un párrafo, independientemente de que sí, la estructura de la sentencia, de que puede ser más legible, en un párrafo le digas, tienes razón en lo que pediste, y se le va a ordenar al Instituto Electoral que, por ejemplo, te expida una credencial de elector. En uno o dos enunciados podríamos sintetizar lo que más le interesa a la persona. Y ya después, bueno, ya con base en eso, entonces ya lo puedo leer, ¿no? Si lo acompaño de un flujograma, de un glosario, etcétera. Muchísimas gracias. Sobre todo porque creo que es
sí es muy indispensable tratar de acercar, sobre todo en estos tiempos, tratar de acercar el tema electoral lo más digerido posible para que la sociedad se pueda involucrar en los temas y que no se sienta alejado tanto de las autoridades administrativas o jurisdiccionales y que pues se escuchará feo, pero que se vayan por lo que dice ya sea un periodista o los ahora influencers de noticias. Claro. Y lo digo hace unas semanas, un periodista decía que la violencia política de género no existía, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones como que hay que tratar de acercar a la ciudadanía de la manera más simple. Así es. Todo este tema electoral y que no se sientan distantes para tratar ya de cortar la brecha del abstencionismo. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y es que es una brecha lingüística, ¿no? O sea, si no entendemos, y a ver, no es culpa de la gente que no entienda, ¿no? Lo más fácil siempre es decir, pues es que, claro, es que no eres abogado, ¿no? Sí, qué menso, ¿no? Pero no, porque ya dijimos, allá pusimos más o menos la importancia que esto tiene para todas y todos, y entonces ahí ya no nomás es echarle la culpa de, bueno, para que no lo entiendes, sino de brindarle las herramientas, para entendimiento, pueda burlar el obstáculo que en algunos casos resultan los mediadores, ¿no? Mediadores me refiero comunicadores, comunicadoras, a veces no profesionales, ¿no? Como estas personas influencers, que pues a lo mejor tampoco entendieron gran cosa, ¿no? Y entonces lo pasan al público y se vuelve un teléfono descompuesto. Entonces, en la medida en que esto ya no necesitemos de esa intermediación, será más sencillo, por lo menos, entender, explicar y dialogar con la sociedad. Muchas gracias. Gracias por los comentarios, Miguel Ángel, Antonio, Eladio. Y pues bueno, feliz fin de semana, buena tarde y provecho. Hasta la próxima. Buenas tardes a todas y todos. Buen fin de semana.